en esta clase, amado hermano. Nuestro tema tiene por nombre Pablo, la vida después de la muerte. Pablo, la vida después de la muerte. No específicamente Pablo estará explicando entre que hay vida en la muerte, pero está narrando realidades que automáticamente están surgiendo o surgirán. Cada vez que muere un ser humano, ahí no se terminó todo. Cuando hablamos de la muerte, cada ser humano cuando muere, ahí no se acabó todo, sino que ahí se acabó una etapa de una vida terrena. Pero aquello que Dios depositó para darle vida a aquello que formó del polvo, eso volverá otra vez de donde vino. Y eso es eterno, no morirá. Ya sea que esté con el Señor o esté en el lugar de tormento, pero existirá por una eternidad. Entonces, el Evangelio de Cristo a eso vino. Todo esto era un misterio para nosotros, pero hoy, con la ayuda de Dios, por enviar a su unigénito Hijo a este mundo, trajo un evangelio, presentando un evangelio a todas las generaciones. Aleluya. Dándoles esperanza para que seamos iluminados y ver este misterio con la ayuda de su Santo Espíritu. Entonces, nuestro texto, la verdad central de este tema dice: Jesucristo resucitó de los muertos para darnos vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es el punto central de todo creyente. Este es el punto central de la iglesia de Cristo. Esta es la esperanza, este es lo que garantiza de lo que nosotros hablamos no es en vano. De lo que nosotros hablamos no son mentiras, no son cuentos. Que Cristo resucitó. Eso es lo que garantiza que el Evangelio de Cristo es una realidad. Y con estos años o tiempo que nosotros hemos estado caminando en sus caminos, ya experimentando el poder de Dios, ya nadie nos va a decir que eso no es cierto. Fíjate que te engañaron. Ya nadie nos puede andar contando esos cuentecitos y nos puede convencer. Ya usted ya sabe, ya experimentó el poder de Dios en su vida. Y ahí, como dijo Pablo, ni nada creado en los cielos y en la tierra nos puede separar de este camino. Porque usted ya sabe, usted ya lo conoció. Entonces, el versículo clave es 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, aunque este cuerpo en un momento brilló o está brillando, con el tiempo se va desvaneciendo, se va desapareciendo. Pero en el mundo espiritual Dios ha preparado un lugar donde nosotros estaremos con Él por siempre. Entonces, acerca del tema, la vida después de la muerte, no es muy común estar hablándolo de todos los días, porque nadie quiere hablar de la muerte, cómo voy a morir, o sea, para programar su muerte. Nadie, porque nadie quiere morirse, excepto una persona, creo, Pablo. Pablo sí, él sí sabía lo que había recibido y a él no le temía nada. Él dijo: si vivo, vivo para mi Señor, y si muero, muero para mi Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es un premio, es un regalo, ya la hice. Para Pablo no existía el miedo acerca
el tema de la muerte. Pero el cristiano hoy en día, ¿cómo tomamos este momento? Porque es una realidad. Va a suceder. Entonces, el punto está de que a nadie le gusta hablar entonces acerca de la muerte. Y muchos consideran que la muerte es el fin de todo. Allá afuera, o tal vez hay cristianos que consideran que la muerte ahí se acabó todo. Esa es la solución de todo problema. Pero nosotros, a través de la luz de la palabra, sabemos de que esto es apenas sería el comienzo de una eternidad. Aleluya. Aleluya. Entonces, el primer punto, hermano, Romanos 14, 7 al 10, vivir para honrar al Señor. Romanos 14, 7 al 10. Y si, a ver, mi hermano, ¿se me puede ayudar a leerlo, por favor? Ahí estará la pantalla. La palabra de Dios se llama al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, el Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué te menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Entonces, amado hermano, en la etapa de la iglesia primitiva se había compuesto la iglesia por diferentes, personas con diferentes nacionalidades, con diferentes culturas. Entonces, en ese momento, por ejemplo, el judío y el gentil que había aceptado a Cristo estaban ya formando la iglesia. Imagínense el gentil con su cultura, y de repente se une así como nosotros acá. ¿Cuántas nacionalidades habremos acá? Hay diferentes nacionalidades, con diferentes culturas. Entonces, de repente, estamos todos juntos, trabajando en el Señor, para el Señor. De repente, de Guatemala sale con una idea acerca del Evangelio, el salvadoreño con otra idea, el americano con otra idea, y así. Entonces, imagínense, ¿a quién vamos a hacer caso? De repente que así se va a hacer y así se va a hacer. Entonces, imagínense, por ejemplo, en el judío tenía, en el tiempo de la ley se les dio a ellos en guardar el día sábado, o sea, antes de Cristo. Entonces, y también se les prohibió de comer ciertos tipos de comida. Imagínense, ya reunidos en Cristo, todavía traían ese pensamiento que hay que guardar el sábado, o exigían a los gentiles hay que guardar el sábado. Hey, no tienes que comer esto, no tienes que comer esto otro. Entonces, imagínense, todos estos puntos llegó a ser un gran conflicto entre ellos, o sea, entre los hermanos. Y pues entonces las diferencias culturales entre judíos y gentiles en Roma hicieron que el compañerismo en la iglesia fuera un desafío. Los judíos celebraban ciertos días sagrados, como el día de reposo y las festividades. No así los gentiles. Los judíos se negaban a comer ciertos alimentos, mientras que los gentiles, como hoy, barren con todo. Sin embargo, por el bien de la unidad, o sea, de la iglesia de Cristo y de la gran comisión,
los creyentes tuvieron que superar estas diferencias juntos. Pablo dirigió el pensamiento de ellos para enfocarlos en sus puntos en común como seguidores de Jesús en lugar de en sus diferencias. O sea, una cosa es de que cuando antes de Cristo usted puede seguir, yo puedo seguir su cultura, sus creencias, lo que su abuelo le enseñó, pero cuando ya venimos a Cristo, toda cultura ahí muere, toda creencia ahí llega a morir, porque ahora ya es lo que Cristo dice, ya es lo que Cristo enseña, ya es lo que el Evangelio de Cristo enseña. Entonces, lo que leyó la hermana 14:7 de Romanos, para entenderlo tendría que leer, hermano, desde el capítulo 1. Mire, toda esta carta que escribió Pablo se dirige a los débiles en la fe. O sea, los débiles de la fe, mire la carta, que es lo que dice: por recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está de pie o cae, pero estará firmes, porque poderoso es el Señor para hacerles estar firmes. Uno hace diferencia entre el día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para su Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Está destituido por ley de Dios o por Dios que el hombre muera una sola vez y después el juicio, y punto. Y ahí no entra la opinión del gentil que es de allá, de por acá, de las otras nacionalidades. Esa es una realidad donde todo ser humano se enfrentará. Que después de la muerte, un día estaremos dando cuenta de todo. Entonces, pero el propósito de la carta de Pablo para aquellos hermanos en aquel tiempo como hasta hoy es para frenar todo lo que hace problema, todo lo que todavía nos enseñaron y que no está de acuerdo con la palabra. Entonces nosotros no podemos decir que yo vengo de allá y hazme caso a mí. Y tampoco los que nacieron aquí no pueden decir, no, es que yo soy americano, aquí el evangelio está más a favor de mí. No, aquí lo que Cristo dice, ¿qué es lo que enseña Cristo? La palabra enseña de que ya aquí ya toda creencia, toda cultura ya debe de tener fin y enfocarse para vivir en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Jesús quiere para que nosotros hagamos aquí en la tierra? ¿Qué es lo que el Señor nos muestra? Entonces, si vivimos para el Señor, vivimos, dice. Y si morimos para el Señor,
morimos. Entonces, pero para entenderlo, porque para decir, como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, quiere decir que todo el tiempo es Cristo. O sea, siempre en todo momento, Cristo y Cristo y Cristo. Servir a Cristo, alabar a Cristo, cantar a Cristo. O sea, todo el tiempo Cristo, Cristo, Cristo. Entonces hay una prioridad en la vida del creyente que solo Cristo, Cristo, Cristo. Entonces, si pasó en el tiempo de la iglesia primitiva estos problemas, ahora, hermanos, en cada congregación, ¿cómo estará el ambiente? De que el uno opina una cosa, la otra opina la otra cosa. O sea, ¿cómo estará el ambiente en cada congregación que se considera ser la iglesia de Cristo? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está la armonía? ¿Es Cristo la prioridad? ¿Es Cristo el que es honrado? Entonces, hoy nosotros ya no dependemos de nuestra cultura. Hoy nosotros ya no dependemos de lo que creíamos antes, de lo que nos enseñaron, de lo que enseñó el abuelo, la abuela. Ya no dependemos de eso. Y ahora todo ser humano, todo creyente en Cristo, y ahora dependeríamos de la palabra del Señor, de la palabra de Dios. Entonces, cada persona era responsable ante Jesús por sus acciones. En la vida o en la muerte, nuestra meta debe ser honrarlo. Al permitir que sus trasfondos culturales y sus comportamientos los separan, los creyentes estaban deshonrando a Jesús, deshonrando al Señor. De la misma manera, los creyentes de hoy podemos honrar o deshonrar. O sea, hoy en día podemos nosotros considerar que estamos honrando a Dios en una parte, pero en otras áreas puede que se está deshonrando. Entonces, y el punto aquí de la carta es, para aquellos hermanos como para hoy, es de que nosotros nos centremos y honramos al Señor. En Filipenses 1:20, vivir para dar fruto. Filipenses 1:20 al 26 dice así: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice el apóstol. Porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, dijo el apóstol. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo, estando en la cárcel, los hermanos preocupados, ya que siempre en medio de la iglesia siempre hay hermanos que se preocupan por otro hermano. Aleluya. Las congregaciones siempre va a haber personas que se preocupan de su hermano, de su hermana. Entonces, en el tiempo de Pablo, sabemos que por causa del evangelio, por causa de hablar, de predicar de Cristo, Pablo fue a parar la cárcel. Entonces,
Hoy en día escuchamos y decimos varias veces que aquí no hay ley gubernamental donde condenan o persiguen a los cristianos. Pues en este país o en otros países, pero en otros países sí lo hay, donde persiguen a los cristianos, lo agarran y todos vuelven a vivir lo que experimentaron la iglesia primitiva. Entonces, pero también hay una realidad que porque no hay una ley gubernamental donde condenan, donde persiguen a la iglesia, en estos países cercanos, vecinos, no quiere decir que la gente no aborrece el evangelio. Aunque no haya leyes que decretan que hay que agarrar a todo aquel que hable de Cristo para callarlos, no quiere decir que no existan vidas, no existan personas que aborrecen el evangelio de Cristo, que aborrecen a los cristianos. Allá afuera, el mismo espíritu que anduvo en aquellos que perseguían la iglesia primitiva, sigue ese espíritu que aborrece el evangelio, que no quiere saber nada de Dios, que no quiere escuchar nada de Dios, que les ofende, se molesta cuando escuchan alabanza para Cristo allá afuera. Entonces, ¿cuántos no desean para que haya una ley para que saquen a todo cristiano? Entonces, ese es el enemigo. Pero lastimosamente no solamente allá afuera, puede que aquí en las congregaciones, ¿cuántos aman a su hermano? Amén. Pablo dijo, el apóstol dijo, si alguien dice que conoce a Dios pero aborrece a su hermano, es mentiroso. O sea, es uno como los de afuera, es uno que no conoce a Dios. Entonces, no porque entramos en este edificio y aborreciendo, odiando al hermano, que no lo quiero ver ni huyo de él, de ella, no quiere decir que porque entramos a este edificio Dios nos perdona, Dios nos tiene por inocentes. No, entonces necesitamos de él, sí, hay esperanza en él, sí, pero tenemos que reconocer que andamos mal, que necesitamos, porque lo que no de nosotros, no lo de Dios. Entonces, por causa del evangelio, Pablo está preso y los hermanos preocupados. No solamente tal vez recibían alguna palabra, un mensaje, un apoyo de diferentes maneras, sino que también se informaba de la condición, cómo estaban las iglesias allá afuera. Mientras que él estaba encerrado, él se informaba de cómo estaba la iglesia en Filipos, en Gálatas, en Galacia, en Roma y todo eso. Entonces, y de ahí él escribía también cartas. Entonces dice la palabra, usando el único versículo, dice Pablo: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mí, o por vida, o por muerte. Entonces, animando a los hermanos de que no se perdía nada si a él lo decapitaran a él. No se perdía nada. Pero él estaba confiado de que todo iba a salir bien, de que él iba a salir de esa cárcel. Pero sigue diciendo el apóstol: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, para mí el vivir es Cristo. O sea, si él muriera, si él moriría, si a él lo matarían, él sería un favor que le harían, porque él deseaba estar con el Señor. Pero si él viviera, si él saliera vivo de ahí, él decía: pues me gozo con ustedes, es para gozar con ustedes, es para disfrutar con ustedes, es para que se alegren ustedes, porque estaban preocupados por lo que qué le podría pasar a él estando en la cárcel.
Entonces, es tremendo cómo el enemigo hace que le aborrece, que uno aborrezca el evangelio. ¿A cuántas veces a nosotros nos invitaron que aceptáramos a Cristo? Los que nacieron ya en un hogar cristiano y desde entonces no se han desviado, gloria al Señor. Pero los que aceptamos ya de adultos, ¿cuántas veces no negamos o maldicimos a aquel que nos estaba haciendo la invitación? Acepta a Cristo. Y no sé qué reacción tuvieron. Yo me acuerdo de lo que yo cómo me reaccioné. Entonces, bien endemoniados, aborrecedores de lo bueno, aborrecedores del que nos da la vida, aborrecedores de la esperanza, que lo único que hace es salvarnos, rescatarnos de donde estábamos, rescatarnos de ese mal camino, de esa mala vida. Pero el enemigo, ¿qué es lo que hacía? Es que aborreciéramos. Por eso es de que aborrecer a alguien no viene de Dios. Y espero que todos los que estamos aquí haya paz en nuestros corazones. Pero si de los que estamos aquí alguien, no hombre, es mejor si fuera una R15, ¿no? Entonces, solo usted conoce, yo conozco cómo que mi espíritu siente cuando mira a cada uno de ustedes, y usted sabe qué surge en su corazón cuando me mira a mí, cuando mira al otro hermano, usted sabe. Pero usted debe saber también si algo surge de aborrecimiento, ahí necesita a Cristo. Entonces, por eso es de que nosotros no podemos reflejar acepción de personas, no podemos estar en este grupo como yo soy de los judíos, yo no como como los gentiles. Imagínense, ese era el problema que tenían, que los judíos se abstenían de comer ciertos platos que para uno es el plato favorito. Imagínense, se abstenían del puerco, del marisco y de otras. Hombre, pero los gentiles se van con todo. Se va el coche, el puerco, el marisco, ni se diga. Entonces, pero no solamente en esos puntos, sino que hay otros puntos donde puede decir, no hombre, yo no hago eso. O sea, el hermano, hemos escuchado unos temas donde la carne, los deseos de la carne y los deseos del espíritu, y eso es lo que diferencia lo de Dios y pues lo de la carne. Entonces, pero uno de ellos entra, por ejemplo, menciona el pleito. ¿Habrá pleito en las congregaciones? ¿Habrán celos en las congregaciones? ¿Habrán chismes en las congregaciones? ¿Levantan falsos en las congregaciones? ¿Se aborrecen entre las congregaciones? Entonces, ¿qué hacemos? Sí, todos, sí. No, hombre. Entonces pasamos al siguiente punto, hermanos. El cristiano lleno de confianza, 2 Corintios 5, 6 al 10. Sí. Si una hermano puede ayudar a leer, por favor, 2 Corintios capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra del Señor: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista.
pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Entonces las escrituras dejan bien en claro que nunca podremos hacer suficientes buenas obras para ganar la entrada en el reino de Dios. Romanos 3, 21 al 28. Sin embargo, nuestras obras terrenales serán juzgadas, y los que hayan hecho buenas obras recibirán la recompensa. 1 Corintios 3, 13 al 15. Entonces por eso Pablo presenta entonces aquí de que para él importaba, lo más que le importaba a él era agradar a Jesús. No agradar al de Guatemala, al Salvador. Si aquellos se mantienen su rollo de ellos, pero Pablo aquí se centraba y él aconseja de que yo quiero agradar a Dios. Yo no voy a estar aquí al lado de esto grupito, porque hay grupos para agradarle a ellos. El lunes voy a estar con ellos, el martes con esto, para agradarles. No, aquí Pablo presenta de que la prioridad de él era agradarle al Señor. Ya si el necio quiere seguir su necedad, es problema de él. Pero él, con el amor del Padre, presenta qué es lo que debemos de hacer como iglesia. Entonces, y esa es la prioridad hoy en día. Hay indiferencias, claro que hay, se miran cosas raras, claro que hay, pero ¿qué podemos hacer? Y ya el Señor presenta su palabra, y si uno no quiere, pues bueno, si uno quiere vivir así, y si uno quiere, digamos, no quiere asegurar su salvación, aleluya, entonces pues ya es asunto de cada quien. Pero hay esperanza, miren. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Este es lo que debe de alegrar a todo cristiano, porque esta es la recompensa de los que ya murieron en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, dice así: tampoco queremos, hermanos, miren, hay millones de creyentes que han muerto así, muerte normal, natural, a otros decapitados por hablar el evangelio, por causa del evangelio. Entonces, pero aquí está la esperanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, o sea, los que estarán vivos en esa escena, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El enemigo mató a los apóstoles y a todo cristiano, familia cristiana, y pensaron que ahí lo desaparecieron, con la intención de callar y que no se hable más a Jesús. Pero hasta hoy se sigue hablando a Jesús. Lo que para ellos, según destruyeron, un favor le hicieron, porque fueron en descanso. Y cuando Dios el Padre ordena a su Hijo venir por lo suyo, por su iglesia, ellos tendrán el privilegio de resucitar primero, para irse con el Señor. Y Pablo dice: y los que estemos, o los que estarán en vida en ese momento, también seremos transformados, un abrir y cerrar de ojos, para irnos juntamente con ellos, con el Señor para siempre.
¿Por qué para todos, solo los cristianos? Porque solo Cristo es el que murió y resucitó. Solo Cristo es al quien el Padre lo levantó entre los muertos. Solo Cristo tiene el poder de perdonar. Solo Cristo es el que tiene el poder de perdonar. Solo Cristo tiene el poder para salvar. Cristo es el camino, la verdad, la vida. Entonces hay victoria sobre la muerte. Entonces no todo se acabó, como muchos allá afuera piensan. Para resolver el problema, para ya huir del problema, se quita la vida y pensando que todo ahí se acabó, pensando que ellos ahí se salvarán. Sin embargo, vemos de que solamente sucedió un traslado de una vida terrena a una eterna. Pero el asunto es de que cada uno un día se estará delante de Cristo, en el tribunal de Cristo. Entonces terminamos leyendo 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 58. Aleluya. 1 Corintios capítulo 15, 51. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que este corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, dice el apóstol, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bendito sea el nombre del Señor. Son las palabras que alientan a uno, que no todo es en vano. Aunque el enemigo se levante para destruir, para deshacer, pero si el evangelio del Señor ya está en nosotros, ya sabemos que eso es normal. Pero el asunto es, ¿cuándo vamos a decir como Pablo? Si muero, pues muero para Cristo. Si vivo, vivo para Cristo. Que Dios nos ayude. Pongamos sobre los pies. Entonces,